¿Cómo saber si estás vibrando en abundancia o en carencia? La frecuencia que determina tu realidad. Este contenido fue creado para aquellas almas que sienten que, sin importar cuánto trabajen o se esfuercen, la abundancia parece esquivarlas constantemente. Para quienes han notado que algunas personas atraen oportunidades naturalmente, mientras que otras luchan por cada centavo. La diferencia no está en el esfuerzo externo, sino en la frecuencia vibratoria interna. Existe una verdad que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios y que la física cuántica moderna está comenzando a confirmar. Todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Los pensamientos son energía, las emociones son energía, y la frecuencia en la que una persona vibra determina qué tipo de experiencias atrae a su vida. Cuando alguien vibra en frecuencia de abundancia, naturalmente atrae más abundancia. Oportunidades aparecen. Personas generosas cruzan su camino. Las soluciones llegan en el momento preciso, pero cuando alguien vibra en frecuencia de carencia, sin importar cuánto se esfuerce externamente, seguirá experimentando escasez de diferentes formas. Lo más importante es que esta frecuencia vibratoria no es algo místico o intangible. Tiene señales concretas y observables. Una persona puede aprender a identificar en qué frecuencia está vibrando y, más importante aún, puede aprender a cambiarla conscientemente. La mayoría de las personas no sabe que está vibrando en carencia. Creen que están trabajando duro para crear abundancia, pero sus pensamientos, emociones y acciones están emitiendo señal constante de «no tengo suficiente». Y el universo responde trayendo más experiencias de no tener suficiente. Este mensaje llegó a ti hoy porque tu alma está lista para entender esta verdad transformadora. Si resuena con algo profundo dentro de ti, si sientes que este conocimiento puede cambiar tu relación con la abundancia, considera acompañar este canal. Aquí se comparte contenido diseñado para elevar la conciencia y ayudar a las personas a vivir en frecuencias más altas de bienestar y prosperidad. Las señales invisibles de la vibración de carencia. La historia de Roberto ilustra perfectamente cómo alguien puede trabajar incansablemente y aún así vibrar en carencia sin darse cuenta. Roberto era emprendedor dedicado que trabajaba 16 horas diarias construyendo su negocio. Leía libros de desarrollo personal, aplicaba estrategias de negocios, se levantaba temprano, se acostaba tarde. Desde afuera parecía estar haciendo todo correctamente, pero sus resultados no reflejaban su esfuerzo. Los clientes llegaban, pero siempre pedían descuentos. Los contratos aparecían, pero eran pequeños y mal pagados. Las oportunidades surgían, pero siempre con complicaciones. Roberto se frustraba porque veía a otros emprendedores con menos experiencia lograr resultados mejores, con aparentemente menos esfuerzo. Lo que Roberto no entendía era que, aunque sus acciones externas parecían correctas, su frecuencia vibratoria interna gritaba carencia. Un terapeuta especializado en energía y abundancia le ayudó a ver las señales que había estado ignorando. La primera señal era su relación con el dinero que ya tenía. Cada vez que Roberto pagaba una cuenta, sentía apretón en el pecho. Cuando veía su saldo bancario, experimentaba ansiedad. Cuando compraba algo necesario para su negocio, se sentía culpable. Roberto no celebraba el dinero que entraba, lamentaba el dinero que salía. Esta relación de miedo y escasez con el dinero presente era señal clara de que vibraba en carencia. Una persona en frecuencia de abundancia siente gratitud por poder pagar sus cuentas, celebra la circulación del dinero, confía en que más llegará. La segunda señal era su lenguaje interno constante. Roberto se descubrió diciendo mentalmente cosas como «no puedo permitírmelo», «está muy caro», «nunca hay suficiente», «tengo que ahorrar porque quién sabe qué pasará». Cada una de estas frases era transmisión de radio, emitiendo señal de carencia al universo. La tercera señal era su respuesta emocional ante el éxito ajeno. Cuando Roberto veía a otro emprendedor exitoso, su primer sentimiento era envidia disfrazada de análisis.
Pensaba, tuvo suerte, o seguro tiene contactos que yo no tengo, o es más fácil en su industria. Esta incapacidad de celebrar genuinamente el éxito ajeno revelaba creencia profunda en escasez. Si él tiene, significa que yo no puedo tener. La cuarta señal era su necesidad compulsiva de controlar cada detalle. Roberto micromanajeaba todo en su negocio porque no confiaba en que las cosas saldrían bien sin su intervención constante. Esta necesidad de control excesivo nacía de miedo profundo a la pérdida, característica central de la vibración de carencia. La quinta señal era su incapacidad de recibir. Cuando alguien ofrecía ayudarle, Roberto inmediatamente sentía que tenía que devolver el favor. Cuando alguien le hacía cumplido, lo minimizaba. Cuando recibía pago por su servicio, sentía como si estuviera quitándole algo al cliente, en lugar de hacer intercambio de valor. Su terapeuta le explicó algo transformador. La vibración de carencia no se trata de cuánto dinero tienes en el banco. Se trata de cómo te relacionas con lo que tienes, cómo te sientes respecto al flujo de la vida, si confías en que el universo es abundante por naturaleza o crees que todo es limitado y debes pelear por cada migaja. Roberto comenzó trabajo consciente de reconocer estas señales. Cada vez que notaba pensamiento de carencia, lo reconocía sin juzgarse y conscientemente elegía pensamiento de abundancia. Cada vez que sentía apretón al pagar cuenta, pausaba y encontraba algo por qué estar genuinamente agradecido sobre esa transacción. Roberto comenzó práctica diaria que llamó Inventario de Abundancia. Cada noche escribía 20 cosas que había recibido ese día. No solo dinero, sino también el café que disfrutó, la llamada con amigo que lo hizo reír, el cliente que le dio retroalimentación positiva, el atardecer hermoso que vio mientras conducía a casa, la salud que le permitió trabajar. Esta práctica entrenó su cerebro para buscar y reconocer la abundancia que ya existía en su vida. Y mientras su atención se enfocaba más en lo que tenía en lugar de lo que le faltaba, su frecuencia vibratoria comenzó a cambiar. Los cambios externos no fueron inmediatos ni dramáticos, pero fueron consistentes. En 3 meses, Roberto notó que atraía clientes diferentes, personas que valoraban su servicio y pagaban sin regatear, oportunidades que fluían con más facilidad, colaboraciones que aparecían sincronísticamente. Roberto descubrió que había pasado años trabajando durísimo mientras vibraba en carencia, emitiendo señal constante de no hay suficiente. Y el universo, siendo espejo perfecto, le devolvía experiencias de no hay suficiente. Cuando cambió su frecuencia interna, su realidad externa comenzó a reflejarlo. Roberto compartió algo profundo con su terapeuta meses después. Siempre pensé que necesitaba trabajar más duro para crear abundancia. No entendía que primero necesitaba vibrar en abundancia internamente para que el trabajo externo produjera frutos. Las acciones son importantes, pero la frecuencia vibratoria determina qué tipo de resultados producen esas acciones. Roberto había aprendido que reconocer las señales de vibración de carencia es el primer paso para transformarlas. Las características inconfundibles de la vibración de abundancia. La historia de Carmen revela cómo se siente y se manifiesta la vibración genuina de abundancia, que es radicalmente diferente de lo que muchos piensan. Carmen no era rica en términos convencionales. Trabajaba como maestra de escuela con salario modesto. No tenía casa propia ni auto lujoso, pero había algo en Carmen que las personas notaban inmediatamente. Vibraba en frecuencia de abundancia profunda. Lo primero que diferenciaba a Carmen era su relación con lo que tenía. Cuando Carmen pagaba su renta, sentía genuina gratitud por tener techo sobre su cabeza. Cuando compraba alimentos, celebraba mentalmente la abundancia de tener comida nutritiva. Cuando pagaba servicios, apreciaba tener electricidad y agua corriente. Esta no era gratitud forzada o técnica de pensamiento positivo, superficial. Era reconocimiento profundo de que vivía en abundancia real comparada con millones de personas en el mundo. Carmen había entrenado su percepción para ver la riqueza que ya poseía en lugar de enfocarse en lo que le faltaba. La segunda característica de Carmen
era su generosidad natural. A pesar de su salario modesto, siempre encontraba formas de dar. Compraba almuerzo extra para compartir con colega que olvidó el suyo. Contribuía pequeñas cantidades a causas que le importaban. Compartía sus conocimientos libremente con quien preguntara. Daba propinas generosas a meseros. Carmen entendía principio fundamental. La abundancia no se crea aferrándose, sino fluyendo. Cuando das desde lugar de alegría, no desde obligación o esperando algo a cambio, le dices al universo: tengo más que suficiente para compartir. Y el universo responde a esa frecuencia trayendo más para compartir. La tercera característica era su celebración genuina del éxito ajeno. Cuando colega recibía ascenso, Carmen se alegraba auténticamente. Cuando amiga compraba casa, Carmen celebraba sin pizca de envidia. Carmen entendía que el éxito de otros no disminuía sus propias posibilidades, porque el universo no es pastel limitado, donde si alguien toma pedazo grande, quedan pedazos más pequeños para los demás. Carmen veía el éxito ajeno como evidencia de que la abundancia es posible y está fluyendo. Si puede manifestarse para ellos, puede manifestarse para cualquiera, incluyéndola a ella. Esta creencia en abundancia ilimitada era frecuencia que atraía más abundancia a su vida. La cuarta característica era su confianza profunda en el flujo de la vida. Carmen no vivía en ansiedad constante sobre el futuro, no acumulaba compulsivamente por miedo a que no habría suficiente. Confiaba que el universo proveería lo que necesitaba cuando lo necesitara. Esta no era confianza ciega o irresponsabilidad. Carmen era práctica y ahorraba razonablemente, pero no vivía desde miedo, vivía desde fe en la naturaleza inherentemente abundante del universo. Esta frecuencia de confianza atraía situaciones que validaban esa confianza. La quinta característica era su capacidad de recibir con gracia. Cuando alguien le ofrecía ayuda, Carmen aceptaba con gratitud sin sentir que debía algo. Cuando recibía cumplido, lo aceptaba diciendo gracias en lugar de minimizarlo. Cuando alguien pagaba por su tiempo o servicio, lo recibía sin culpa porque entendía que era intercambio de valor. Carmen entendía que recibir es parte del flujo de abundancia tanto como dar. Muchas personas bloquean la abundancia porque, aunque dan compulsivamente, no pueden recibir. Carmen había aprendido a ser canal abierto, donde la abundancia fluye en ambas direcciones. La sexta característica era su lenguaje interno y externo. Carmen se escuchaba diciendo cosas como: siempre hay suficiente. Las oportunidades llegan en el momento perfecto. El universo me apoya. Puedo crear lo que necesito. Este lenguaje no era afirmación forzada, era expresión natural de su sistema de creencias. La séptima característica era su presencia relajada. Carmen no vivía en estado constante de urgencia o ansiedad. No perseguía desesperadamente oportunidades. Actuaba cuando era apropiado, pero desde el lugar de calma, confiando que lo que era para ella llegaría sin necesidad de forzar. Lo fascinante era que, a pesar de su salario modesto, Carmen experimentaba abundancia constante de formas inesperadas. Alguien le regalaba boleto para evento que quería asistir. Recibía invitación a cena justo cuando no tenía ganas de cocinar. Estudiante le ofrecía ayuda con proyecto casero justo cuando lo necesitaba. Carmen atraía lo que necesitaba no porque usara técnicas de manifestación, sino porque vibraba naturalmente en frecuencia de abundancia. Su energía comunicaba al universo: vivo en mundo abundante, donde siempre hay suficiente y las cosas fluyen fácilmente. Y el universo reflejaba esa frecuencia de regreso a ella. Una amiga le preguntó una vez: Carmen, ¿cómo haces para estar siempre tan tranquila sobre el dinero cuando no ganas tanto? Carmen respondió algo transformador: descubrí que la abundancia no es cantidad de dinero en mi cuenta bancaria. Es la sensación interna de tener suficiente, de confiar en el flujo, de saber que siempre he sido cuidada y siempre seré cuidada. Esa frecuencia de suficiencia es lo que atrae más suficiencia. Carmen vivía prueba de que la vibración de abundancia no requiere ser millonario. Requiere cambio fundamental en cómo percibes, cómo te relacionas con lo que tienes,
cómo confías en el universo y cómo permites que la abundancia fluya a través de ti. El cambio consciente de frecuencia vibratoria. La historia de Andrés muestra cómo alguien puede cambiar conscientemente su frecuencia de carencia a abundancia y cómo ese cambio transforma su realidad de formas tangibles. Andrés había crecido en pobreza extrema. Su familia luchaba para poner comida en la mesa. La escasez era realidad constante de su infancia. Andrés desarrolló relación con el mundo basada en miedo a no tener suficiente. Incluso después de adulto, cuando tenía trabajo estable y no pasaba hambre, la vibración de carencia estaba tan profundamente arraigada que seguía experimentando escasez constante. Andrés tenía ahorros razonables, pero vivía con ansiedad constante de que desaparecerían. Ganaba buen salario, pero sentía que nunca era suficiente. Veía su cuenta bancaria crecer, pero no sentía más seguridad. La carencia no estaba en sus circunstancias externas, estaba en su frecuencia vibratoria interna. Un día, Andrés tuvo colapso emocional. Se dio cuenta de que había escapado la pobreza externa, pero seguía prisionero de la pobreza interna. Su terapeuta le explicó: Andrés, tu cuerpo salió de la pobreza hace años, pero tu mente y tu energía siguen viviendo allí. Necesitas hacer trabajo consciente de cambiar tu frecuencia vibratoria. El terapeuta le dio ejercicios específicos diseñados para reentrenar su sistema nervioso y su campo energético. El primero era práctica diaria de respiración de abundancia. Andrés pasaba 10 minutos cada mañana respirando profundamente mientras repetía internamente: vivo en un universo infinitamente abundante. Siempre hay más que suficiente para todos, incluyéndome a mí. Esta no era simple afirmación mental. Era práctica somática que combinaba respiración profunda, que calma sistema nervioso en modo supervivencia, con mensaje de abundancia, ayudando a su cuerpo a sentir seguridad en lugar de amenaza constante. El segundo ejercicio era reescritura de memoria. Andrés identificaba memorias de infancia donde experimentó escasez dolorosa. Luego, en estado meditativo, revisitaba esas memorias, pero agregaba perspectiva adulta compasiva. Le decía a su niño interior: sé que fue difícil, pero sobrevivimos, ahora estamos seguros, ahora hay suficiente, ya no necesitas vivir en modo de emergencia. Este proceso ayudó a Andrés a desconectar respuesta automática de miedo que esas memorias habían programado en su sistema nervioso. No borraba el pasado, pero cambiaba la carga emocional que llevaba sobre él. El tercer ejercicio era práctica de soltar. Andrés tenía tendencia a aferrarse a todo por miedo a pérdida. Aferrarse a relaciones que ya no servían. Aferrarse a objetos que no usaba. Aferrarse a dinero hasta el punto de no disfrutar nada. Su terapeuta le explicó que aferrarse envía señal de carencia al universo. Debo agarrar esto porque no confío que habrá más. Andrés comenzó práctica semanal de soltar algo. Primera semana, donó ropa que no usaba. Segunda semana, prestó dinero a amigos sin apego a recuperarlo. Tercera semana, compartió idea de negocio en lugar de guardarla celosamente. Cada acto de soltar era ejercicio de confiar en el flujo, de comunicar al universo. Suelto esto confiando que hay más donde vino esto. El cuarto ejercicio era celebración de flujo. Cada vez que dinero salía, pagos, compras, donaciones, Andrés conscientemente sentía gratitud por poder participar en flujo de abundancia. Cada vez que dinero entraba, salario, reembolsos, regalos, celebraba como evidencia de que universo lo apoyaba. Este cambio de percepción del dinero, como cosa que necesito acumular y proteger, a energía que fluye a través de mí, transformó su frecuencia vibratoria fundamental sobre abundancia. El quinto ejercicio era práctica de generosidad valiente. Andrés identificaba acción generosa que le causaba miedo porque desafiaba su creencia de escasez. Luego, conscientemente hacía esa acción. Primera vez, dio propina grande a mesero. Sintió pánico momentáneo, pero luego alegría profunda. Segunda vez, pagó cuenta completa cuando cenó con amigos. Sintió resistencia,
pero también expansión en su pecho. Cada acto de generosidad valiente era declaración al universo: confío que hay suficiente, no necesito acumular desde miedo. Y cada vez, el universo respondía de formas inesperadas. Andrés recibía bonus inesperado. Cliente le pagaba extra sin que pidiera. Encontraba oferta perfecta en algo que necesitaba comprar. El sexto ejercicio era testificación de abundancia. Andrés llevaba diario donde documentaba evidencias diarias de abundancia. Día 1. Recibí llamada de amigo justo cuando necesitaba hablar con alguien. Día 2. Encontré estacionamiento perfecto justo frente a donde necesitaba ir. Día 3. Cliente me refirió a otro cliente sin que pidiera. Esta práctica entrenó a Andrés a ver que abundancia ya fluía constantemente en su vida de 1000 formas pequeñas y grandes. Su cerebro había estado programado para ver escasez. Ahora se reprogramaba para ver abundancia. Los cambios fueron profundos y tangibles. En 6 meses, Andrés recibió ascenso inesperado con aumento significativo de salario. Pero más importante que el dinero era que se sentía diferente. La ansiedad constante sobre dinero había disminuido dramáticamente. Dormía mejor, disfrutaba más su vida, se sentía más generoso, más relajado, más confiado. Andrés descubrió algo transformador. Había pasado décadas tratando de crear seguridad externa, acumulando más dinero, pero la verdadera seguridad solo llegó cuando cambió su frecuencia interna de carencia a abundancia. El dinero en su cuenta no había cambiado dramáticamente al principio, pero su relación con él había transformado completamente. Andrés compartió con su terapeuta: finalmente entiendo que la vibración de abundancia no es resultado de tener más, es el prerequisito para recibir más. Pasé años esperando tener suficiente dinero para finalmente sentirme en paz. Ahora entiendo que necesitaba sentirme en paz primero, vibrar en esa frecuencia de suficiencia para que más abundancia pudiera fluir hacia mí. Andrés había aprendido que cambiar frecuencia vibratoria no es proceso instantáneo, pero es absolutamente posible con práctica consciente y consistente, viviendo conscientemente en la frecuencia de abundancia. Mientras este contenido llega a su cierre, es importante integrar las verdades transformadoras que las historias de Roberto, Carmen y Andrés revelaron sobre vibración de abundancia versus carencia. La primera verdad es que la vibración no es concepto abstracto, es estado energético que tiene señales concretas y observables. Una persona puede aprender a identificar en qué frecuencia está vibrando en cualquier momento dado. Los pensamientos son de suficiencia o de carencia. Las emociones son de confianza o de miedo. Las acciones vienen de generosidad o de aferramiento. La segunda verdad es que la vibración de abundancia no depende de circunstancias externas. Carmen tenía salario modesto, pero vibraba en abundancia. Roberto tenía negocio exitoso, pero vibraba en carencia. La frecuencia es estado interno que luego atrae circunstancias externas coincidentes. La tercera verdad es que el cambio de frecuencia requiere práctica consciente. Andrés no despertó un día vibrando diferente. Hizo trabajo deliberado, consistente, compasivo de reentrenar su sistema nervioso, sus patrones de pensamiento, sus respuestas emocionales. El cambio de frecuencia es proceso, no evento. La cuarta verdad es que la generosidad es una de las prácticas más poderosas para cambiar frecuencia. Cuando das desde alegría, comunicas al universo: tengo más que suficiente, y el universo responde a esa señal. Pero la generosidad debe venir de abundancia, no de obligación o esperando reciprocidad. La quinta verdad es que la capacidad de recibir es tan importante como la capacidad de dar. Muchas personas bloquean la abundancia porque no pueden recibir sin culpa. Aprender a recibir con gracia, sin sentir que se debe algo, es parte del flujo de abundancia. La sexta verdad es que el lenguaje importa profundamente. Cada vez que alguien dice "no puedo permitírmelo", envía señal de carencia. Cada vez que dice "siempre hay suficiente", envía señal de abundancia. El lenguaje no es solo expresión de creencias, es creador de frecuencia vibratoria. Para aquellas almas que sintieron resonancia profunda con este mensaje,
que reconocen que han estado vibrando en carencia y están listas para cambiar esa frecuencia. Se les invita a formar parte de esta comunidad donde se comparte contenido diseñado para elevar conciencia. Un simple like es forma de decir, estoy listo para vibrar en abundancia. Si conoces a alguien atrapado en ciclo de carencia, alguien trabajando durísimo pero sin resultados proporcionales, alguien con recursos pero sin paz, compartir este mensaje podría ser semilla que necesitan para comenzar transformación de su frecuencia vibratoria. Los comentarios son espacio sagrado para compartir. ¿En qué frecuencia reconoces que has estado vibrando? ¿Qué señales de carencia has notado en tu vida? ¿Qué práctica de abundancia te llama a comenzar? La conciencia colectiva se eleva cuando cada persona comparte su verdad. Práctica transformadora de 21 días. Para aquellos listos para cambiar conscientemente su frecuencia vibratoria, aquí está práctica diseñada para reentrenar sistema nervioso, patrones de pensamiento y campo energético hacia abundancia. Semana 1. Conciencia y reconocimiento. Cada mañana dedicar 15 minutos a identificar señales de carencia. ¿Qué pensamientos de no hay suficiente aparecen? ¿Qué emociones de miedo o ansiedad surgen respecto a recursos? ¿Qué acciones de aferramiento o control excesivo se notan? Sin juzgar, simplemente observar y documentar en diario. La conciencia es primer paso hacia cambio. Cada noche, escribir inventario de abundancia, listando 10 cosas recibidas ese día. No solo dinero, sino también tiempo, belleza, amabilidad, oportunidades, salud. Semana 2. Práctica de generosidad valiente. Cada día, hacer un acto de generosidad que desafíe levemente la zona de confort. Día 1. Dar propina más generosa de lo normal. Día 2. Compartir conocimiento valioso libremente. Día 3. Pagar café de persona desconocida detrás en fila. Día 4. Donar dinero a causa que importa. Día 5. Regalar tiempo ayudando a alguien. Día 6. Dar cumplido genuino a 5 personas. Día 7. Prestar algo valioso sin apego a devolución. Observar qué emociones surgen. La resistencia revela dónde vive la carencia. Semana 3. Instalación de nueva frecuencia. Práctica matutina de respiración de abundancia. Respirar profundamente mientras visualiza luz dorada entrando. Repetir internamente. Vivo en universo infinitamente abundante. Sentir en el cuerpo la sensación de suficiencia y seguridad. Permitir que esa frecuencia se instale en sistema nervioso. Práctica nocturna de celebración de flujo. Revisar todo el dinero, recursos que salieron ese día. Sentir gratitud por cada transacción. Revisar todo el dinero, recursos que entraron ese día. Celebrar como evidencia de apoyo del universo. Práctica diaria continua. Testificación de abundancia. Entrenar cerebro para ver evidencias de abundancia que ya existe. Cada vez que algo fluye fácilmente, notarlo. Cada vez que aparece sincronicidad, documentarlo. Cada vez que recibe algo inesperado, celebrarlo. Cada vez que problema se resuelve, reconocerlo como apoyo del universo. Esta práctica reprograma sistema de activación reticular, parte del cerebro que determina qué notas en tu ambiente para buscar abundancia en lugar de carencia. Señal de que la frecuencia está cambiando. Más paz interna respecto a recursos, menos ansiedad sobre futuro, mayor facilidad para celebrar éxito ajeno, aparición de oportunidades sincrónicas. Flujo más fácil en áreas que antes eran lucha mayor, generosidad natural sin esfuerzo, capacidad de recibir sin culpa, sensación física de expansión en lugar de contracción. La frecuencia vibratoria no es destino fijo, es elección continua que se hace momento a momento. Cada pensamiento de abundancia eleva la frecuencia. Cada acto de generosidad la fortalece. Cada celebración de lo que ya existe la amplifica. El universo no responde a lo que se quiere, responde a la frecuencia que se emite. Cuando alguien vibra en carencia, atrae más experiencias de carencia. Cuando vibra en abundancia,
atrae más experiencias de abundancia. No es magia, es física vibracional. La invitación es vivir los próximos 21 días conscientemente cambiando la frecuencia, observando cómo la realidad externa comienza a reflejar el cambio interno, confiando que el universo es infinitamente abundante y está esperando que cada persona sintonice con esa frecuencia para experimentarla plenamente. Que cada alma que recibió este mensaje encuentre coraje para identificar dónde ha estado vibrando en carencia, compasión para perdonarse por esos patrones y compromiso para practicar conscientemente vibración de abundancia. Con profundo respeto por el viaje de cada alma hacia frecuencia más alta de prosperidad y paz, este contenido se cierra sabiendo que la semilla fue plantada. Lo que cada persona elija hacer con ella determinará qué cosecha. Hasta el próximo encuentro, que la frecuencia de abundancia fluya a través de cada vida, elevando conciencia, transformando realidad, recordando a todos que el universo es generoso por naturaleza cuando se sintoniza con su frecuencia. Con gratitud por cada alma que dedica tiempo a elevar su conciencia. Hasta pronto, vibrante ser de luz y abundancia infinita.